Hola, este es un nuevo video para hacer una nueva grabación del curso de conceptos jurídicos fundamentales, jurídico-políticos fundamentales. Y en esta ocasión, el curso va dirigido a hacer una explicación sobre lo que es el concepto de la globalización. Este sería nuestro cuarto video de la segunda temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Agradezco a las personas que me han hecho recomendaciones, a los que se han suscrito al canal y a las personas que me han hecho comentarios. Muchas gracias. O que me siguen por las redes sociales. Estos videos realmente tienen como objetivo dar una ayuda, hacer una ayuda a las personas que de pronto pues no se les facilita de pronto tener un profesor o alguien al cual le puedan preguntar sobre estos temas. También se trata sobre todo de generar reflexión, más que todo. Si alguien pregunta, bueno, si estos videos son buenos o son malos, pues yo diría que son videos, pues son malos, por la calidad del video, porque pues tendrían que ser mejor grabados, mejor voz, mejor sonido, bueno, en fin, la parte técnica. Y en cuanto al contenido, pues yo pienso que de cierta forma un video no puede suplir una clase presencial de un profesor o un ensayo, un libro. No, por eso digo que eso no son buenos. O sea, de plano yo digo, no son buenos los videos. Son planos que sirven, son videos que sirven para generar una reacción, una reflexión, para que las personas vayan a libros, pero me pregunten a los profesores. Es una forma de conectarme también con personas que no me conocían pues por los blogs escritos, y pues se trata de hacer un aporte, ya sea de reflexión sobre estos temas. Entonces de plano pues uno no va a encontrar en estos videos toda la información, porque uno en 10, 20 minutos no va a encontrar una información exhaustiva sobre los temas que aquí nosotros exponemos. Entonces ya de plano pues no, pues no son videos que uno diga, uff, mejor dicho, ¿no? Son videos que son un aporte y precisamente le sirven a las personas que no tienen acceso a profesores, que no tienen acceso a bibliotecas, o que aún teniendo el acceso a los profesores, a las bibliotecas, les sirve como reflexión. Pero eso ya depende de las personas. Mi experiencia como profesor ha sido que mmm, incluso la transmisión del conocimiento y las lecturas depende mucho del estado de conciencia de las personas. Y en el ambiente en que se muevan. Si las personas se mueven en un ambiente muy poco reflexivo o académico, pues no les va a interesar otro tipo de cosas. Tomar trago, jugar, no sé, bingo, qué sé yo, perder el tiempo, rascarse la barriga, pero si las personas, digamos, se mueven en un ambiente de reflexión académico, que les guste la lectura, que les guste reflexionar sobre ciertos temas, pues les interesa los videos, si no, no. Eso es como todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un video dirigido al tema de la globalización. Este es el cuarto video dirigido al tema de la globalización. ¿Qué es la globalización? Desde que yo tengo mi blog jurídico de más o menos hace unos 10, 11 años, este es uno de los temas más polémicos que ha surgido y que muchas personas me han escrito incluso desde otros países diferentes a Colombia, estudiantes de derecho, incluso estudiantes de otras carreras que me han dicho, profesor, a nosotros nunca nos han definido lo que es la globalización o qué es la globalización. Pues la dificultad para definir la globalización es que nadie sabe con certeza qué es la globalización. Alguien diría, bueno, entonces para eso estoy viendo el video. Nadie sabe con certeza qué es la globalización porque la globalización es un concepto que se ha venido acuñando, digamos, dentro de la cultura social, lo podríamos llamar de esa manera. O sea, nadie ha acuñado este término, digamos, formalmente, decir, mire, la globalización es esto, porque es un término que se le ha adjudicado a un fenómeno de los últimos años o de las últimas décadas. Por lo tanto, definir la globalización con exactitud es muy difícil y eso me lo han manifestado muchas personas. Estudiantes de derecho de otros países y personas de otros países me han dicho, no. Yo estudié derecho y a mí nunca me dijeron que era la globalización.
Perfecto, a mí tampoco, yo decía derecho y nunca me dijeron que era la globalización. Y eso que yo vi materias como economía o hacienda pública o vías públicas, y no porque los profesores fueran negligentes o porque los profesores no quisieran decir el concepto o dar el término, sino porque simplemente, como le digo, es un concepto que se ha venido acuñando con el paso del tiempo a un fenómeno que tampoco se ha definido. ¿Qué sería un poco la globalización entonces? La globalización también es una hispanización de un concepto, de un concepto anglo, globalization, ¿no es cierto? Y, y si uno digamos, lo traduce al español, no sería globalización, sino sería mundialización. La mundialización, globalization es global, que está dirigido también a un concepto más anglosajón que a un concepto español. Pero bueno, digamos, convirtámoslo al español el concepto de globalización. La globalización sería un fenómeno de acumulación del poder mundial, descentralización del poder mundial. Es todo lo contrario a lo que la gente piensa, porque uno siempre piensa que globalización es como la interacción de los diferentes individuos y de los diferentes países a nivel internacional. Eso sería más la internacionalización. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, entonces internacionalización, mundialización y globalización serían fenómenos similares, pues serían fenómenos parecidos, pero a lo que se refiere la globalización más que a esa interacción entre los individuos, las personas, las organizaciones y los países a nivel internacional y que esa interacción sea mucho más dinámica que la que pudo haber sido hace 50, 60 años. Es un fenómeno que uno la podría llamar como internacionalización, más que globalización. La globalización es más un concepto dirigido hacia esa interacción entre los individuos y las personas a nivel internacional, pero como en una centralización del poder. La globalización lleva a una centralización del poder. Y vamos a explicar esto desde un punto de vista histórico. Nosotros siempre que hablamos de globalización nos referimos como a las últimas décadas. Entonces, pues ahí está el fenómeno europeo, está el fenómeno, digamos, de los tratados de libre comercio a nivel de América Latina, de las uniones comerciales y económicas en Asia. Uno siempre lo ve como un fenómeno reciente. Y realmente los que primero trataron este tema de la globalización, o que fueron los primeros globalistas, digamos, podríamos llamarlo eso, fueron, fueron los templarios, la orden de los templarios. Cuando me estoy refiriendo a la orden de los templarios, me estoy refiriendo a esa orden de caballería, esa orden cuasi mística que existió en los siglos XII, XIII y XIV después de Cristo. Esa, esa orden mística o esa orden de caballeros fue el primer intento de globalización que hubo en el mundo. ¿Por qué? Para los que, digamos, han estudiado este tema, saben que los templarios pues eran los caballeros, en general compuestos por nobles europeos, aristócratas europeos y terratenientes europeos, que decidieron proteger a los peregrinos y a los caminantes que iban a Tierra Santa. Incluso ellos combatieron en Tierra Santa eh, contra los herejes, digamos, contra los musulmanes y contra quienes ocupaban los territorios que pues, conocemos hoy como Tierra Santa, en el fenómeno que sabemos que históricamente se denomina como las cruzadas. Entonces los templarios crearon como una especie de caminos hacia Tierra Santa, de caminos que llevan a Europa hacia el cercano oriente, y en esos caminos crearon unos castillos y como unas construcciones y crearon unos albergues, hospitales y serían como los modernos hoteles, aunque no son modernos hoteles, eran más que todo castillos donde alojaban a la gente y donde atendían enfermos, fuera de la vocación militar que ellos tenían de ir a Tierra Santa a combatir. Y entonces hubo una cosa muy curiosa y es que estos caballeros templarios, pues que ya eran poderosos porque eran nobles, muchos eran aristócratas y terratenientes, pues donaban esas riquezas a la orden, a la orden de los templarios, a la orden del Temple. Pero ¿qué pasó?
que ellos empezaron a acumular mucho poder, empezaron a acumular mucha riqueza, porque como saben, de hecho el primer gran sistema que podríamos llamar financiero a nivel mundial de el nacimiento del sistema financiero moderno como lo conocemos hoy en día, tuvo su origen precisamente en la orden de los templarios. ¿Por qué? Porque obviamente en esa época pues no era muy seguro caminar o digamos viajar por los caminos incluso largos hasta el cercano oriente y en Europa. Entonces era muy difícil que la gente eh, digamos peregrinara con sus bienes y se los entregaban a los templarios en los castillos y en los albergues, hospitales que ellos tenían. Y ellos lo que hacían era que le daban a uno, le daban a uno un papel, que es lo que se conoce hoy como los títulos valores. De hecho, ellos fueron los modernos creadores de los títulos valores, lo que sería el cheque, la letra de cambio. Entonces uno daba los bienes, digamos la plata que uno tenía, ellos le entregaban un papel, le emitían un papel, y uno con ese papel iba hasta un castillo, un hospital mucho más lejos donde uno iba, y uno iba reclamaba la plata que uno le habían dado en el castillo anterior. Eso es como un cheque, una letra de cambio, es un título de valor. Entonces ellos fueron los primeros, digamos, creadores de ese sistema, de ese sistema financiero, que es lo que hacemos hoy en día con el sistema financiero. Uno entrega el dinero, el sistema financiero se lo cuida, y uno después va y saca ese otro dinero de otro lado donde lo dejó, pero no le están dando a uno el mismo dinero que uno dio, sino que le están dando a uno el equivalente. Pues obviamente en esa época no había cajeros electrónicos, o sea, me entenderán a qué me estoy refiriendo. Pero ellos fueron los primeros custodios de esos valores y de entregar títulos, valores que significaban el derecho de lo que equivalía a ese dinero que uno está entregando. Alguien le pregunta, ¿y por qué eso es la globalización? Bueno, porque los primeros que se preguntaron si podría existir un Estado europeo fueron los templarios, precisamente. Ellos dijeron, hombre, pero pues aquí, pues ellos fueron los que primero se dieron cuenta pues de la tontería que había de toda esa mano de reinos y territorios que habían, pues no porque fuera una tontería, sino porque ellos dijeron, pues hombre, realmente compartimos una cultura, porque ellos vean la cosa desde arriba. Todos somos europeos. Ellos incluso fueron los primeros que tomaron conciencia de lo que podríamos llamar el europeísmo. Y fueron los primeros que tuvieron esa noción de la globalización. Entonces, la pretensión de los templarios a largo plazo era crear como un Estado europeo, crear un Estado europeo, un reino europeo, ¿no es cierto? Me imagino pues en la cabeza de un rey o lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces, pues como habían acumulado dinero, la gente les daba sus riquezas, ¿no es cierto? Pues no se las regalaban, sino se las daban para que las custodiaran, pero pues obviamente ellos con esas riquezas, por ejemplo, si uno deja las riquezas en un castillo, después va y la reclama en otro, en todo caso uno está dejando su plata con ellos y ahí se mantiene un tiempo. Y ustedes saben que al principio del sistema financiero pues es dejar la riqueza durante un tiempo y durante ese tiempo el sistema financiero presta ese dinero a otra persona o lo que sea. O sea, ya desde ese momento ya se veía la construcción de lo que se llama la emisión secundaria de dinero. Pero era algo muy primitivo, pero era así. Entonces, pues obviamente ya era una orden de caballería militar muy poderosa, compuesta por nobles. A esto le metieron una cuestión mística de la cual no quiero hablar, pero pues que es muy importante porque como ellos tuvieron contacto con el cercano oriente, ellos también fueron muy influenciados por las doctrinas del cercano oriente, doctrinas ocultistas, y muchos de sus rituales están muy influenciados por esa cultura del cercano oriente. Y ellos trajeron esa cultura a Europa. Y fuera de eso, pues tuvieron un poder, empezaron a tener un poder muy grande, ¿no es cierto? Económico, por los castillos y todo eso. Y empezaron a prestarle dinero, sobre todo a los reyes también. También se volvieron prestamistas, ¿sí ves? Banqueros completos. Y pues la leyenda dice que el Papa en ese momento y el rey de Francia empezaron a recelar mucho de los templarios. Incluso los templarios empezaron a albergar una flota militar, una flota marítima muy poderosa. O sea, no solo se transportaban por tierra, sino también por mar.
Entonces empezaron a volver pues unos tipos con un ejército, imagínense, con flota marina, con castillos, con hospitales, armados, con plata, o sea, se empezaron a volver un poder por encima del poder, ¿sí ven? Y empezaron a prestar plata, y a uno de los reyes que le prestaron dinero fue al rey de Francia. Y entonces el rey de Francia dijo, no, no más, esto se acabó. Y en, en complicidad con el Papa, acabaron con los templarios. Eh, al gran maestre, el último gran maestre Jacques de Molay lo quemaron enfrente de la catedral de Notre Dame. El famoso viernes 13, el famoso viernes 13, viernes 13 de octubre, que fue cuando apresaron, hicieron una batida, digamos, de casi todos los templarios en Europa, sobre todo especialmente en Francia, y muchos de ellos huyeron. Y huyeron a Portugal algunos, y otros huyeron hacia Escocia, ¿no es cierto? La pregunta del millón es, bueno, ¿y qué pasó qué pasó con la flota templaria? Que ellos tenían unos barcos. Bueno, muchos dicen que esos barcos simplemente les bajaron la bandera templaria y se volvieron la flota, por ejemplo, de Portugal. Portugal se volvió una potencia marítima. Y dicen que muchos barcos fueron al reino de Portugal. Y por eso que fue que Portugal se volvió una potencia marítima, porque utilizaron los barcos de los templarios. Y muchos barcos también fueron a parar a Inglaterra, y también por eso es que el Reino Unido y Gran Bretaña se volvió una potencia marítima. O sea, tanto Portugal y Gran Bretaña se volvieron potencias marítimas porque dicen que muchos de los barcos fueron a parar allá, y sobre todo los conocimientos que habían tenido los templarios a nivel marítimo. Y que, por ejemplo, se dice que incluso ellos llegaron a América, los templarios, y que por eso América se llama América, no por... A uno le dicen que América se llama América por Américo Vespucio, pero no necesariamente. Dicen que es porque los templarios, cuando viajaban a América, se guiaban por una estrella, la estrella América. ¿Sí ven ustedes? Uno como que... Bueno, fuera de eso, pues saben que por ejemplo, en el ritual antiguo y escocés, en el ritual antiguo y escocés, en el ritual escocés antiguo y aceptado de la francmasonería o la masonería, yo no soy masón, yo soy profano, pero pues me gusta leer estos temas de historia y de la masonería. Yo no pertenezco a los masones, pero pues admiro su cultura, admiro su filosofía. Me gusta leer sobre ellos. Soy un admirador de su filosofía, pero no soy masón, soy profano, digamos. O sea, hago parte de una logia. Dentro del ritual escocés antiguo aceptado se estudia el tema de los templarios en el grado 30, en el grado de caballero Kadosh. En el ritual escocés antiguo aceptado hay 33 grados. El grado 30 se dedica al estudio del caballero Kadosh. Se llama caballero Kadosh, que es el estudio precisamente de los templarios. Y se dice que los templarios también tuvieron mucha influencia en la posterior creación de algo que se llamó la Orden Rosacruz. Y esa Orden Rosacruz, fuera de eso, dio lugar a lo que se conoce hoy como la moderna francmasonería. Un tema complejo, y alguien dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la globalización? Bueno, pues que los primeros globalizadores, el primer intento de globalización fue el de los templarios. El segundo intento de globalización pues fue más drástico, que fue el intento de Napoleón. Napoleón Bonaparte pues se hizo al poder en Francia, una dictadura, primero como dictador, después se autoproclamó emperador y después empezó a expandir su poder. Y pues llegó a España, y lo mismo, la misma cuestión que posterior otro señor iba a hacer en el siglo XX. Después se fue a invadir a Rusia y allá le fue como los perros en misa. Pues Rusia tiene un asunto, y es que a Rusia lo han querido invadir tanto Napoleón como Hitler, y no pudieron, porque el problema es que Rusia tiene el clima. El clima tiene un clima muy particular, y es que ellos tienen verano de 6 meses y invierno de 6 meses, ¿no? El invierno allá empieza casi que en octubre, septiembre, y va hasta febrero, marzo, y después empieza un verano. Entonces, por eso allá tienen las estepas. La estepa rusa pues es como como, no desiertos, pero sí son unos lugares como inhóspitos, planos. Las ciudades están muy metidas hacia el centro, sobre todo por ejemplo Moscú. Moscú está que Hitler tenía esa obsesión de ir hacia Moscú, y Moscú está muy hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa?
que los ejércitos tenían que extender demasiado las líneas de abastecimiento y al generar como esa exploración, las guerras se prolongaban mucho tiempo y entonces, claro, los cogía el invierno. Y entonces era el invierno, eso le pasó a Napoleón. Eso que Napoleón no tenía camiones o tanques de guerra y después le pasó a Hitler, ¿no es cierto? Por no tener en cuenta el clima el clima ruso, digamos. Entonces, bueno, Napoleón también tuvo un intento de globalización, o sea, de concentrar el poder, de la concentración del poder. Y la obsesión de Napoleón era crear un Estado europeo, ¿sí? Crear un Estado europeo. Me imagino él fuera el emperador, no lo pudo hacer, perdió después los ingleses, casi con mismo de Hitler. Es curioso, ¿no? Los que le dieron en la cabeza a Napoleón fueron los ingleses y los rusos. Pero, pues, eh, los que terminaron dando en la cabeza a Napoleón fueron los ingleses, ¿no es cierto? Y pues haber perdido en Rusia fue muy similar a lo que pasó con Hitler, aunque Hitler sí el ejército ruso se le vino y lo invadió y todo eso. Uno podría decir, bueno, y el otro intento de globalización es el de Hitler. Sí, pero él no, él más que globalización, acuérdense que él lo pensaba, la idea del Lebensraum, que la expone en Mi lucha, sobre que Alemania debía tener un espacio vital para la supervivencia de la especie aria. ¿Sí? Eso podríamos decir que es globalización, más o menos, pero Napoleón sí tenía la idea de crear un Estado europeo. Hitler no. Él no crea en el europeísmo, él crea en Alemania, en la raza aria. ¿Sí? O sea, él no quería crear una Europa, un Estado europeo, sino una Alemania. Alemania y extender a Alemania y tener un espacio vital. O sea, eso no es globalización. Eso es extender el imperio. En cambio, Napoleón sí. Napoleón, a diferencia de Hitler, sí quería crear como un Estado europeo. Como, pues muy diferente de la idea de los templarios, pero era muy equivalente. Eh, Hitler no pensaba en la globalización, él quería crear una Alemania con el espacio vital, Lebensraum, de la cual había hablado un ideólogo del nazismo llamado Alfred Rosenberg. Bueno, después viene los dos grandes movimientos globalizadores, la ONU, la creación la creación de la ONU, que ya había sido después de la Primera Guerra Mundial, había un intento por crear las Naciones Unidas, que era la Liga de las Naciones. Después se crea la organización ya de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, en un intento por hacer que los estados empiecen a cooperar entre sí para evitar las guerras. Y pues ya después viene la Unión Europea, que ya es un intento ya de la creación de un estado supranacional, que ha tenido muchos obstáculos. El último gran obstáculo la salida del Reino Unido de Europa, pues de Europa, de la Unión Europea. Entonces, la globalización, más que un proceso de internacionalización, que lo es, ¿sí? Es un proceso de concentración de poder. ¿Por qué? Porque hay muchos focos de poder, digamos. Eso uno lo estudia, por ejemplo, en derecho administrativo, se lo explican a uno. Hay centros de poder. Entonces en eso consiste el centralismo y el federalismo. Entonces en el mundo actual y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se crearon varios focos de poder. Después estaban los Estados Unidos, la Unión Soviética. Después de la caída del muro de Berlín hay otros ya focos de poder. Está Estados Unidos, está China, está Rusia, está la India, ¿no es cierto? Está la Unión Europea. Entonces son diferentes focos de poder. Y cada uno de esos focos de poder o centros de poder pues quiere liderar la globalización, que es precisamente esa concentración de poder, esa centralización de poder internacional, que no es la internacionalización, realmente, porque la internacionalización también es un proceso cultural, ¿no es cierto?, de interacción entre los individuos. Por ejemplo, esto es un proceso de interacción con las personas. Esto era impensable hace 30 o 40 años, que yo aquí en Bogotá estoy grabando un video, subo el video, y en unos cuantos minutos a mí me puedan ver en la China. Esto hace 30, 40 años eso era impensable, magia. Pero esto no es globalización. Esto no es globalización. O que uno coja un video y pueda ver a Shakira cantando magia en Madrid, en Barcelona. Eso tampoco es globalización. Eso es internacionalización, que es diferente, son dos cosas diferentes. Internacionalización es ese proceso de interacción entre las personas, ayudado por el tema de los medios de comunicación y de los modernos medios de transporte que hay hoy en día.
¿sí? Pues uno coge un avión, se va para Europa algunas horas. Antes para ir a Europa pues era meses, toca coger un barco, ahora pues hay avión, o pues ahora la interacción a través de los medios de comunicación. Pero son dos cosas diferentes y ahí es donde viene la confusión de la gente. Porque cuando la gente dice, vivimos en un mundo globalizado. Sí, sí, pero no. ¿Cómo así? Vivimos en un mundo internacionalizado por la interacción de las personas. Por ejemplo, lo que decía Mark Zuckerberg en la audiencia del Congreso de Estados Unidos. Mark Zuckerberg dijo que él había creado Facebook para crear una interacción entre las personas, que Facebook era una empresa optimista, idealista, porque él quería que la gente se interactuara y se conectara más entre sí. Eso es internacionalización. El Internet, los medios de comunicación, las redes sociales permiten una mayor interacción con las personas, pero no es globalización. No es globalización. O sea, el hecho que este video en pocas minutos, horas, lo puedan ver en la China, en el otro lado del mundo, en Tailandia, eso no es globalización. Esto es internacionalización. La globalización es un proceso de concentración de poder. Algunos piensan que es malo, otros piensan que es bueno. Por ejemplo, ahora con el tema de Siria. Yo estaba viendo un programa de televisión incluso con unos profesores de la universidad donde he dictado clase. Porque uno no sabe hasta cuándo dicta clase. Pero estos profesores hablando desde el tema de Siria. Entonces uno no entiende allá por qué, cuál es el tema en Siria. Pues el tema de Bashar al-Assad, pues está el señor que algunos lo consideran un dictador, pues que Estados Unidos lo quiere sacar, que Europa, Francia e Inglaterra también. Tiene unos rebeldes, por eso tiene a ISIS allá en Siria, o sea, eso Rusia lo está ayudando a Bashar al-Assad, o sea, hay todo es un conflicto complejo, ¿no es cierto?, que hay interno en Siria, pero tiene que ver un poco con la globalización. ¿Por qué? Lo que yo estoy diciendo está en libros, porque cada centro de poder, Estados Unidos es un centro de poder mundial, Gran Bretaña es un centro de poder, la China es un centro de poder, Rusia es un centro de poder, la India es un centro de poder. Cada uno de esos centros de poder quieren liderar la internacionalización o quieren liderar la globalización. Más que la internacionalización, porque es que la internacionalización no se puede liderar, porque es un fenómeno cultural, técnico, tecnológico. Liderar la globalización, que es más un fenómeno político-económico. Entonces, Estados Unidos quiere liderar la globalización. Europa quiere liderar la globalización. Reino Unido quiere liderar la globalización porque ya se salieron de Europa, pues de la Unión Europea. Rusia quiere liderar la globalización. China quiere la globalización. Entonces hay una pugna por eso. Lo que pasa es que si uno no entiende eso, no entiende eso. No entiende cuál es el problema que pasa en Siria, porque es como un tablero de ajedrez. ¿Sí? Entonces Siria es importante porque pues Siria tiene una alianza con Irán. Irán es importante porque pues es uno de los 3 productores de petróleo del mundo. Por el estrecho Hormuz pasa gran parte del petróleo que va a Occidente, pues, y el petróleo que sale de Arabia, es el petróleo que sale de esta zona, va a Occidente. Dicen que prácticamente el 50% del petróleo que se consume en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz, hay una partecita donde está Irán, y si Irán cierra el estrecho de Hormuz, el mundo se quedó sin petróleo, porque ellos controlan, porque por ahí pasan supuestamente el 50% del petróleo del mundo. Entonces es un tablero de ajedrez. ¿Sí ve? Siria está amangualado con Irán. Amangualado, pues, están, digamos, unidos, pues, hay una alianza política. ¿Sí? Estados Unidos recela a Irán, ¿no es cierto? Pero a su turno a Siria lo protege Rusia. Y pues es un proceso de poder, de concentración de poder, donde cada una de las superpotencias quiere liderar la globalización. ¿Sí? Que pues ya lo he repetido. Pero entonces para poder liderar esa globalización, por ejemplo, para poder que Estados Unidos lidere la globalización, pues tiene unos obstáculos que son Rusia y China. Y para eso, pues tiene que disuadir a esos países militarmente y todavía no lo puede hacer. Estados Unidos, esa es la primera potencia mundial a nivel militar, pero todavía no puede obligar a la China. Entonces lo que ellos están es haciendo los pasos tendientes a. Entonces todo lo que pasa es eso. A ver qué país, ¿sí?
Uno dice, bueno, pero en vez de que suceda eso, no deberíamos estar más bien todos ayudándonos entre todos. Lógico, es que ese es el aspecto positivo de lo que sería la globalización, ¿sí? Pero, y es lo que yo hablaba en los anteriores videos, y esa es la importancia de estos videos, es que, claro, porque como nosotros vivimos un sistema de dominación, por ejemplo, el video que yo grabé sobre la política en vez de ser la comunidad, la sociedad, un sinónimo de sociedad, un sinónimo de comunidad, es un sinónimo de, de, de control de los demás. Entonces lo mismo pasa con la globalización, es ver qué país logra dominar este fenómeno jurídico político y esta concentración de poder, o sea, qué país es el centro de impulsión política a nivel mundial. Eso es lo que se está debatiendo ahora. Si es Estados Unidos, si es la China, si es Rusia, si es la Unión Europea. Ahora hay otros jugadores como la India. ¿Sí ven? Entonces, en vez de estar pensando en eso, ¿por qué no pensamos en cooperar entre todos? Cooperar entre todos los países, que así por eso nació la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Que todos nos ayudemos en los países pobres, los países ricos, y no que un país lidere este proceso de centralización del poder internacional, que no es la internacionalización, porque la internacionalización es un fenómeno más cultural, es diferente, porque uno dice, uy, pues es que por la globalización es que yo puedo, por ejemplo, este video, por la globalización, no, la globalización es otra cosa, la globalización es un proceso jurídico económico, la internacionalización ya es un fenómeno cultural debido a los medios de comunicación, pero de eso el ideal es que una cosa coincida con la otra, o sea, que la globalización coincida con la internacionalización, o sea, que los países cooperen entre todos, interactúen entre todos, ayuden entre todos, ¿sí? Y no que un país, un grupo de países, imponga sus ideas sobre los demás. Eso es lo que eso es lo que está tratando de suceder y esos son los conflictos que se están sucediendo en el mundo. Muchas personas no lo entienden porque no saben hacia dónde va, porque no leen ciertos libros y es que todo el tema esto de Siria, de Irán, esto ya lo tienen planeado los Estados Unidos desde hace muchos años, porque ellos quieren liderar la globalización. Pero para poder liderar tienen que desactivar a Siria, tienen que desactivar a Irán, tienen que hasta el último que es la China. Y disuadir a China militarmente, pues tienen que pasar por una serie de pasos hasta llegar allá. Y no lo digo yo, esto está en los documentos del Pentágono, en los documentos de los estrategas políticos. Pero como la gente no lee eso, entonces la gente dice, y eso ahí Siria, eso es un relajo ahí que uno no entiende, o que la gente no entiende, y es por eso. No es por eso. Entonces sí ven la diferencia entre globalización e internacionalización. Pero se trata de que las dos cosas coincidan, que una cosa coincida con la otra, que los países y los individuos cooperemos entre todos, y no que un país, un individuo, una organización ponga la bota y diga esto va a ser así, imponga las reglas, sino que haya un diálogo. Y en esto coincide, y esto implica, si el mundo va por el sistema de dominación que ha perdurado y vamos hacia la globalización negativa o vamos hacia la imposición de un sistema de cooperación y un diálogo entre todos los individuos, que es lo que está pregonando, entre otras personas, el Papa Francisco. Otra vez volvemos al Papa Francisco, léanse la encíclica Laudato Si y habla sobre esto. Si ve que todos estos temas inciden. Entonces, muchas gracias por ver este video. Si tienen comentarios, no les gustó, pues me imagino que no les gustó, pero si tienen comentarios, recomendaciones, suscríbanse a mi canal o me escriben. Si quieren que el comentario sea privado, me lo mandan a mi correo electrónico, mis redes sociales. Espero poder haber ayudado con esto. Yo no estoy dando ideas dogmáticas, no estoy diciendo esto es así, es una idea, es una posición, es un tema de reflexión. Sobre todo de reflexión. Si una persona después de ver este video se queda pensando, si sean 10 segundos, 15 segundos, y dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ya este video cumplió su cometido. Muchas gracias. El siguiente video, el último de esta segunda temporada, va a ser sobre la moral. Espero que les haya gustado este video de la globalización, o por lo menos que les haya dejado algo. Yo sé que este video de pronto lo verán poquitas personas, y dentro de esas poquitas personas habrán unos que, así sea una persona o dos o tres, que ya digamos que este video le genere un pensamiento, eso que vaya por la calle y diga, oiga, mire esto es verdad.
O vaya en el Transmilenio es el bus aquí en Bogotá, en el Transmilenio, y diga, oiga, sí, este tiene la razón. O de pronto diga, no, no tiene la razón. Pero que le genere esa reflexión, ya, los videos cumplieron con su cometido. Por eso los subo a internet. Porque de pronto yo puedo hablar con esto con una persona aquí en mi círculo, pero de pronto es una persona que esté fuera en otro país, en otra ciudad. Y aquí, por la internacionalización de las comunicaciones, eh, nos podemos poner, nos podemos poner de acuerdo o por lo menos dialogar. Bueno, muchas gracias. Que pasen un feliz día. Suscríbanse a mi canal. Chao.